Queridos amigos, como ya le hemos anunciado, nosotros esta semana la queremos dedicar en nuestro segundo bloque a distintos problemas de salud mental. El día de ayer hemos hablado sobre el déficit de atención, trastorno de los niños generalmente, pero que pueden seguir, como nos explicó el doctor, hasta la adultez. Y ahora vamos a hablar de un tema que estoy seguro le va a interesar a todos, porque hasta se usa de insulto. Tú eres un bipolar, te dicen y te estigmatizan como una persona bipolar. Quiere decir que puedes estar en una euforia de alegría y a los pocos días en un tremendo cuadro depresivo. Este problema de bipolaridad se ha también estigmatizado y para eso tenemos el consejo y la claridad para explicarlo de nuestro buen amigo, el doctor Alberto Fernández, psiquiatra. Gracias, Alberto, gracias. ¿Cómo está, doctor? Bueno, Muy bien, el muy doctor bien. lo dijo, ¿no? Que se usa mucho como insulto, pero Sí. también se usa en tono de broma. A veces Así nuestros hijos nos dicen, cuando cambiamos de opinión, ¿qué bipolar eres, mamá? Lo han aprendido, está a la orden del día porque de repente cambiamos de decisiones o de actitudes con mucha facilidad. Pero ¿cuándo es ese límite? ¿Qué es una persona bipolar? Claro. Yo creo que hay un abuso del término basado en un desconocimiento muy importante de esta enfermedad. Es enfermedad. Es una enfermedad, claro. El trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo que, como su nombre lo indica, se caracteriza porque el paciente puede pasar de un estado donde hay más bien una euforia, una posibilidad de extroversión Comerse al mundo. muy alta, ¿no? Una aceleración del pensamiento, un lenguaje también acelerado, irritabilidad, impulsividad, problemas para dormir, ¿no? Una sensación de estar por encima de todos, de tener la razón en todo. Y este estado puede alternarse posteriormente más bien con un estado depresivo caracterizado porque uno está triste, abúlico, apático, no disfruta de las cosas, inclusive puede transitar por ideación suicida. Por eso se llama bipolar, pero lo que tenemos que entender es que no tiene que ser tan extremo, ¿no? El trastorno bipolar en realidad tiene una gama de posibilidades que puede hacer, por ejemplo, que este estado que les acabo de describir como manía no sea tan manía, sino sea menor. Término que se conoce como hipomanía, donde el paciente tiene lo que les he dicho, mucho menos, pero no pierde funcionalidad. Sigue trabajando, hace sus cosas. Y después este estado transita por una depresión profunda. Como comprenderán, este tipo de trastorno bipolar, que se llama trastorno bipolar tipo 2, es muy difícil de diagnosticar, porque este estado relativo de alegría puede durar 4 días. Y el paciente no recordarlo. ¿Qué recordarías más, Tomás? ¿4 días de alegría o un año de depresión? Un año de depresión. Entonces, los tipos van a depender ¿Y esos de estas motivos características. ¿Tienen algún motivo para estar feliz o para estar en depresión? Por ejemplo, si yo soy una persona que no soy bipolar, pero quiero estar feliz, quiero estar bien con mi familia, con mis amigos, pero recuerdo que tengo deudas, que tengo problemas, que tengo muchas preocupaciones, obviamente mi estado va a cambiar de estar feliz a estar un poco triste. ¿Cómo me doy cuenta de que estoy con una depresión? ¿Con un motivo o sin un motivo? Es correcto. Yo creo que esta pregunta la podemos desglosar en dos, ¿ya? Usualmente el trastorno bipolar, el primer episodio usualmente está en relación a un estado complicado que ha pasado el individuo. La pérdida de un familiar, la pérdida de un ser querido, ganar la lotería, salir del trabajo, cambiar de trabajo. Generalmente una de estas situaciones puede desencadenar el primer estado bipolar, generalmente. Pero después, con la evolución, ya no se necesita necesariamente una causalidad. El paciente simplemente puede hacer un episodio. Eso contestando la primera parte de la pregunta. La segunda parte es importantísima. ¿Cómo yo sé que mi alegría es proporcional al hecho y no desproporcional? Es muy simple. La conducta del individuo cambia transversalmente con respecto a sus conductas usuales. El familiar se puede dar claramente cuenta que el que está ahí no es la persona que uno conoce, que esa alegría no es la alegría usual.
¿ya? Que esa agresividad no es la agresividad usual. Hay un cambio de la condición anímica que es claramente diferente a la situación en la que normalmente el individuo transita en situaciones normales de alegría o en situaciones normales de tristeza. Entonces, tú te das Te claramente puedes cuenta dar que esto cuenta. no está bien. Tiene que ver, alguna vez hemos hablado en este programa, Alberto, de, por ejemplo, trastornos de personalidad. Hay personalidades, por ejemplo, que no pueden ver un cuadro torcido. O sea, Así es. ya, y ahora se sienten mejor. Ese tipo de cositas, de manías, ¿no? ¿Te predisponen a tener un problema o es solamente como una especie de síntoma que te va llevando a esto? En realidad hay comorbilidades, o sea, trastornos que acompañan frecuentemente al trastorno bipolar. Por ejemplo, conductas obsesivas o consumo de sustancias o consumo de alcohol pueden acompañar al trastorno bipolar. Es más, pueden ser previos al primer episodio. Pero el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con cuidado y te voy a poner un ejemplo muy, muy importante en referencia a nuestra reunión que tuvimos sobre trastorno de personalidad. ¿Cuál es la confusión más frecuente cuando se habla de trastorno bipolar? Catalogar un trastorno de personalidad limítrofe o border con un trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque el paciente limítrofe, ¿no es cierto?, puede cambiar de opinión sobre un objeto, situación o individuo transversalmente de un tiempo a otro. Eso es un cambio de opinión, es cognitivo, ¿no? Pero en el trastorno bipolar es el afecto lo que cambia. Les voy a poner un ejemplo. Miren el ejemplo, ¿ah? De repente yo, mi esposa tiene un trastorno de personalidad limítrofe y yo le digo, y ella me dice, amor, ¿sabes qué? Viajemos a Asia. Es el mejor continente del mundo. Perfecto. Viajamos todo y 2 meses después, Asia es una porquería. ¿Por qué me llevaste ahí si yo no quería ir? Entonces es un cambio de la concepción de esta situación. Pero ¿cómo sería en el caso de un trastorno bipolar? Si estoy en manía, sí, hay que ir a Asia porque vamos a ser felices a ir. Y depresión, ¿qué diría el paciente? ¿Sabes qué? No tengo ganas de viajar. No quiero ir ni a Asia ni a ningún otro sitio. ¿Ven la diferencia? Esta es una valoración emocional clara por una alteración del afecto y esta es una concepción cognitiva en relación a cualquier situación caprichosa en la que yo quiera desvirtuar o descalificar algo. Es tremendo. Qué pena que nos quede tan corto el tiempo, pero sí, existen, amigos, trastornos del afecto. Así es. Y esos trastornos del afecto son los que, valga la redundancia, afectan nuestro yo más interno, nuestra vida emocional, que es la vida que expresa alegría o tristeza. Entonces no estamos hablando de temas fuera de la realidad. A cualquier persona le podría pasar. Eso es otra de las cosas, porque también considero como un mecanismo de defensa ante distintas cosas. Ya nos lo aclararás en otro momento a doctor Fernández, pero nosotros, Laurita, ¿quería decir algo? Sí, antes de que termine. Por favor. Doctor, una persona que no es bipolar y convive con una persona bipolar, sea pareja, hijo, algún familiar, ¿se puede volver bipolar? No. De hecho, quiero comentarles que la causa más frecuente del trastorno bipolar es la carga genética, es la herencia, ¿no? Okay. Es la enfermedad neuropsiquiátrica que tiene más carga genética que otras. Usualmente el paciente tiene historia familiar de padre, abuelo, hermano con trastorno bipolar. Eso es bien importante que sepan. Lo que sí es verdad que vivir con un paciente con un trastorno bipolar no tratado es realmente complicado porque nadie podría seguir el ritmo de estos cambios y el sufrimiento que puede generar un paciente con trastorno bipolar. Y es importante que sepan que como es una enfermedad genética, el tratamiento indudable e irrenunciable es farmacológico. Los tratamientos psicoterapéuticos aportan al tratamiento farmacológico, pero paciente bipolar que no se trata farmacológicamente va a ser la historia natural de la enfermedad. Y recuerden ustedes que el trastorno bipolar no tratado tiende al deterioro cognitivo, problemas de memoria, atención, concentración, y el sufrimiento va a ser cada vez mayor.
Estas enfermedades tratadas precozmente tienen buen pronóstico, pero depende de que el paciente tenga conciencia de enfermedad y que la familia entienda que hay enfermedades que necesitan fármacos, es como la diabetes. Por más que te rebeles, si tienes una diabetes tipo 1, tienes un problema con la insulina, no hay forma, tienes que Tomar insulina. tomar insulina, no hay otra forma. Ok. Wow. Nos quedamos cada día más impresionados de esto y por eso le estamos dedicando, señoras, esta semana a un tema diario de salud mental. Muchísimas gracias, doctor Alberto Fernández. Gracias. Nosotros regresamos y seguimos con más. Gracias.